Sí, sí, está muy bien. En caso de salud, directrices, ¿para qué sería? Para la salud pública, no sé. Exacto, para la salud. O sea, son los que definen la salud, en otras palabras, ¿no? Determinantes de la salud. Nos dan las directrices, la línea, la orientación o la causa que nos va a coadyuvar a alterar la salud de las personas. ¿En qué trabajo han visto o han hablado esta de las determinantes de la salud? Hemos hecho un trabajo conmigo. ¿Se acuerdan? No entendí, doctor. ¿Se acuerdan de la Carta de Ottawa? Sí, Ahí no se habló de determinantes de la salud. sí. Sí, ahí hemos hablado de las determinantes de la salud. O Y creo sea, que después de esta pandemia va sí, tener nuevos determinantes, ¿no? exacto. Entonces, vean, hoy es el tema que vamos a hablar y se llama determinantes de la salud. ¿Y qué son las determinantes de la salud? ¿No? Dice, se denomina así a todos los factores, ¿no? Tanto colectivas o personales, como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos. Entonces, si vamos un poco atrás, vamos a acordarnos, por ejemplo, empezamos por el concepto de la salud, que dice es el completo bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Nos plantea tres aspectos. El físico, que se refiere al cuerpo de las personas, el psíquico, que se refiere al relacionamiento de la persona con el entorno, ¿no? Con el medio ambiente, con las personas que viven cerca de él, con todas las cosas que son parte de su vida. Y también el social, que se refiere también a todas las cosas necesarias que requerimos para desarrollar la vida desde que nacemos, crecemos, hasta morir. Entonces se llama determinantes a todos esos eventos o a todas esas cosas que van a permitir que nuestra salud esté en un buen nivel o esté en un nivel bajo o estemos nosotros en el estado de patología o enfermedad, ¿no? Entonces, generalmente están determinados por varios grupos. Está el tema del estilo de vida, cómo vive una persona. Dime cómo vive una persona y te diré cuáles son sus enfermedades o cuál es la enfermedad que le aqueja, ¿no? El tema de la biología humana también. También el ambiente. Dime en qué ambiente trabajas o en qué ambiente vives, te voy a decir cuáles son las enfermedades que te pueden atacar, ¿no? O también en el servicio de asistencia. En el lugar donde vivo no hay establecimientos de salud, no hay médico, no hay enfermera, por lo tanto no hay vacunas. Eso significa que yo soy una persona susceptible de adquirir cualquier tipo de esas enfermedades que se evita con la vacunación. Entonces, estamos hablando de este tipo de situaciones que van a provocar ya sea el beneficio de las personas porque van a conseguir un mejor nivel de vida, por lo tanto un mejor nivel de salud por el estilo bueno de vida que tienen, o al revés, van a ser personas enclenques, débiles, desnutridos, que también van a sufrir muy frecuentemente de las patologías o de las enfermedades. Entonces, a esas situaciones que incluyen, que coadyuvan para que las personas adquieran un estado patológico, se conoce como determinantes de la salud, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? A ver, eh, ¿cuál es el objetivo de que nosotros identifiquemos este tipo? ¿Cuál va a ser, qué es lo que buscamos cuando queremos identificar a estos factores? Primero,
ya dije anteriormente, vamos a identificar aquellos factores que están afectando a la salud de las personas, ya sea a nivel individual o comunitario. A nivel individual, ¿no? Yo soy una persona que no hago ningún tipo de ejercicio. ¿Qué se llama eso? Las personas que no ejercitan su organismo. ¿Cómo se los llama? ¿Sedentarios? Sedentarismo, ¿no? Entonces, ese es un hábito mío individual. Yo no hago ningún tipo de ejercicio. Llego de mi trabajo a la casa, de mi casa al trabajo, vuelvo a mi casa, vuelvo a dormir. O sea, no hago ningún tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, eso, más el tipo de comida que yo consumo, pollo en la mañana, pollo en la tarde, pollo en la noche, y más que el pollo, es el acompañante, papa frita, arroz, fideo, que son hidratos de carbono. Entonces, esto me va a predisponer, son factores que van a hacer que yo sea una persona propensa a producir una enfermedad. ¿Qué enfermedad sería? Mucho hidrato de carbono, no hago ejercicios, voy a terminar siendo un... ¿Cómo, doctor? ¿Puede repetir? Puede adquirir diabetes también. Eso, un paciente diabético, ¿no? ¿Por qué? Por el estilo de alimentación no saludable que voy a tener. Comidas fritas, comidas con hidratos de carbono, porque eso es el pollo, ¿no? Una gran cantidad de arroz, una gran cantidad de papas y la carne. Entonces, esto va a ser más el hecho de que yo no hago ningún tipo de ejercicio, me va a orientar a que pueda adquirir esta enfermedad que se llama diabetes, ¿no? O lo otro, tener problemas con el colesterol, ¿no? Siendo un paciente que va a tener una alta colesterolemia, puedo desarrollar hipertensión, todas esas situaciones corresponderían al factor individual, ¿no? Entonces existen factores individuales, pero también hay factores colectivos. Por ejemplo, hay una comunidad donde el agua que están consumiendo es agua contaminada. No existe otra fuente, es la única fuente de la que obligatoriamente la población consume. Y mucho más, ellos no hacen que el agua se hierva, no hacen ningún tipo de purificación del agua y consumen. Entonces, con seguridad, estas personas van a tener problemas digestivos, sobre todo las diarreas. No sé si se acuerdan, alguna vez hicimos el ejemplo de una población en provincia donde su cementerio era lleno de cruces blancas, lo que significaba que había una cantidad de muertos, sobre todo en edad infantil, niños, porque las cruces blancas son las cruces de los niños fallecidos y las cruces negras son de personas adultas. En esta comunidad se hace la investigación y se descubre que el agua que tomaban era como agua contaminada, ¿no? No hay otra fuente, entonces vamos, investigamos y determinamos que el agua es la causa de la muerte y morbilidad de los niños principalmente. Hablamos con ellos, les organizamos, les hacemos dar cuenta que en la alcaldía hay fondos para captación de aguas, les acompañamos, reclamamos, de modo que el agua se consigue. Hay una nueva fuente de agua que se toma con un pozo profundo de unos 300 metros, lo cual sí nos asegura que el agua sea agua segura. Entonces, la cantidad de cruces blancas disminuye en la comunidad, ¿no? Ya no hay tanta mortalidad de los niños, ya no hay tantos enfermos ni tantos muertos por diarrea a causa del agua. Entonces estamos hablando de un factor que afecta a la comunidad, la presencia de servicios básicos, ¿no? Falta de agua, falta de domicilio, que en forma conjunta va a afectar a toda la comunidad principalmente. Entonces, para nosotros, la identificación de esto nos va a permitir tomar medidas para disminuir este problema,
En el caso individual, vamos a pedir que mejore la alimentación, que haga ejercicios. En el caso segundo, ya hemos mejorado el tipo de agua que consumen, con lo cual el problema se va a ir resolviendo. Pero es uno de los objetivos. Otro objetivo es explicar la influencia de los factores en las desigualdades de salud. Una de las cosas que va a permitir también mejorar, sobre todo, es darnos cuenta que existen diferentes tipos de atención de salud. Hay un nivel, por ejemplo, en el que están los hospitales públicos. Hay otro nivel donde están las cajas de corto plazo, como la Caja Nacional, la Caja Petrolera, la Caja Bancaria y todas esas cosas. Y hay otro nivel más de salud que se llama las clínicas privadas, que por supuesto tienen mejor calidad, mejor tecnología, mayor recursos un poco más especializados y todas esas cuestiones. Entonces, también para nosotros esta forma de organización de la salud es un factor que va a provocar problemas, ¿no? Tenemos hospitales de primer nivel, pero no tenemos la infraestructura necesaria, el equipamiento es obsoleto, los médicos o el personal en este nivel generalmente son médicos generales, no hay especialistas, entonces eso también determina que la población donde hay este tipo de servicio va a tener un nivel no expectable en el tema de salud. Otro de los objetivos es identificar actuaciones sobre las determinantes de la salud para reducir las inequidades. El tema de conseguir una nueva fuente de agua va a hacer que esta población de alguna manera compense la desigualdad que existía con otras comunidades que tienen sistemas de agua potable y que el gobierno a través de los municipios ha establecido, ¿no? Entonces, quitamos esta determinante, se va a aproximar la comunidad a estas otras poblaciones que sí tenían el servicio de salud, con la consiguiente baja o disminución de la incidencia de enfermedades producidas por este factor. Entonces, también es un factor, es un objetivo que hay que tomar en cuenta. Tenemos otros objetivos. Acá hay un objetivo general que dice describir y analizar los diversos factores determinantes que influyen en el estado de salud de la población a nivel mundial. Justamente es lo que acabamos de decir eso, ¿no? Otro es especificar los recursos existentes para que dar respuesta a los problemas, así como el control y la erradicación de las enfermedades. Ahora podemos ver, pues, es que Bolivia no tiene la infraestructura necesaria, no tiene el equipamiento necesario, ni tiene los recursos humanos, o sea, personal de salud que pueda atender en forma correcta a los enfermos. Con esta emergencia sanitaria nos hemos dado cuenta que nuestras infraestructuras son obsoletas, no están adecuadas y sobre todo no están completas. No hay posibilidad de hacer una atención adecuada a las personas que van a enfermar en la epidemia. Dos, no tenemos en el tema de material o de tecnología para auxilio de este tipo de enfermos, no tenemos. Estábamos con problemas de buscar respiradores mecánicos. Ayer llegaron, creo, 20, pero es un regalo que ha llegado de China. Y sin embargo, nosotros todavía no hemos adquirido los propios respiradores mecánicos a partir del Ministerio de Salud, ¿no? Sabemos que hay una necesidad, sabemos que hay presupuesto porque se ha reprogramado en la planificación de este año. Sin embargo, aún a 2 meses casi de la epidemia, no tenemos los medios. Aún el personal está reclamando, indicando que no tiene bioseguridad o material de bioseguridad. No existen los medios de diagnóstico rápido y si hay son muy escasos. No existe la maquinaria o la tecnología como los respiradores mecánicos. Los que hay están distribuyendo de 1 o de 2 en cada establecimiento. Entonces es un problema.
Y uno de los objetivos es precisamente identificar estos hechos que van a determinar que la patología o la enfermedad se presente mucho más frecuentemente en las personas, ¿no? También tenemos otros objetivos mucho más detallados, como el tema de definir el concepto de determinante de la salud, ¿no? Para nosotros, ¿cuáles o qué son estos factores, ¿no? Ahí podemos identificar problemas que para algunos hechos como la falta de factor económico, falta de empleo, una mala nutrición, una mala vivienda, una falta de servicios básicos, ¿no? Una falta de ingresos económicos, van a trasuntarse o van a manifestarse generalmente con la producción de una patología. En este caso, para nosotros, un objetivo específico es identificar este factor para actuar en razón de ello, para tratar de disminuir su efecto, ¿no? Otro objetivo, identificar y describir los principales factores que afectan la salud de la población en la actualidad. Actualmente tenemos un factor, sobre todo en el tema de organización de la salud. Hoy, si se dan cuenta, al principio de la epidemia, nadie quería aceptar a este tipo de pacientes en los hospitales, pese a que se supone que esta infraestructura está preparada para este tipo de eventos, ¿no? Sin embargo, ha habido rechazo. ¿Debido a qué? Debido a que había un factor que se llamaba falta de conocimientos o conocimientos no actualizados, lo cual ha hecho también un poco que esta pandemia se expanda mucho más, porque si se acuerdan, había un paciente que ha ido a pasear por varios lugares hasta conseguir un lugar donde podía quedarse. Este traslado significó también diseminar la causa de la patología en diferentes lugares donde se presentó la paciente, ¿no? Otro objetivo es identificar y describir las determinantes sociales de la salud. Ahí tenemos que referirnos que se agrupa en el tema de determinantes sociales a todos los elementos que nos sirven para desarrollar la vida. Vivienda, servicios básicos, agua y todas esas cosas que están dentro del entorno de una familia. Aquí tengo un gráfico que sacamos de una presentación donde se hace una torta proporcionando cada uno de los factores o para ver la magnitud de afectación de la salud por este tipo, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la parte los factores genéticos, aquellos que se refieren a la herencia, ¿no? Predisposición familiar. Mi padre es diabético, tengo la predisposición de que sí, también puedo desarrollar la diabetes, sobre todo si no corrijo con una alimentación saludable, desarrollar actividad física unas 3 veces a la semana por 30 minutos y todas esas cosas, entonces voy a desarrollar la patología, si no hay esas. ¿Por qué? Porque es un factor genético, se llama predisposición familiar. Es un 30%. Y casi a la mitad, el 40%, se refiere al estilo de vida. Hace rato hablábamos de un ejemplo. Soy una persona que tengo una alimentación en base sobre todo a hidratos de carbono. Soy una persona que es sedentaria, ¿no? Y soy una persona que no desarrollo ninguna actividad para evitar que se presente esta patología que es la diabetes, inclusive sabiendo que mis padres tenían este problema. Entonces, este tipo de factor o este tipo de factores alcanza más o menos a un 40% del total de factores que producen la patología, ¿no? Un 10% a los cuidados de la salud, por ejemplo, el control sano. ¿Cuántas veces hemos ido a hacer un control de nuestro organismo? Un ejemplo claro, el tema del Papa Nicolau. El protocolo dice las mujeres deben realizar una vez por año el Papa Nicolau, una vez que hayan iniciado su actividad sexual, ¿no? Si preguntamos a las personas, van a decir, yo no voy, es que he ido una vez y no me han dado el resultado, así que no he vuelto. Bueno,
pero todo el mundo sabe que es importante y que se deben hacer este examen, sin embargo, no acuden. Entonces, este se convierte en un factor de producción de patologías, ¿no? Si fuera al revés, que hagamos un Papá Nicolau, con seguridad vamos a descubrir o hacer un diagnóstico temprano de la posibilidad de desarrollar una patología. Por lo tanto, vamos a tomar acciones para disminuir esa posibilidad, para eliminarla o para corregir definitivamente, ¿no? Tenemos los factores del medio ambiente, temperaturas extremas, sobre todo que pueden afectar a la salud de las personas. Y finalmente, el ambiente sociocultural, relacionamiento, cómo me relaciono en mi barrio, cómo me relaciono en mi familia y cómo me relaciono con la sociedad. Si es una relación que no es la adecuada, con seguridad también va a repercutir en la presencia de enfermedades. Entonces, cuando estamos hablando de factores de enfermedad, de factores que producen enfermedad, estamos hablando de hechos que van a coadyuvar para que se presente la enfermedad. Y ahí viene lo que a un principio habíamos indicado, que la salud es el bienestar físico, psíquico y social. Son factores que se agrupan en estos tres grupos de los cuales depende la salud de las personas, ¿no? Si hay factores negativos, hay factores malos, la salud de las personas, por supuesto que va a ser también mala. En el tema de la Organización Mundial, clasifican en varias formas los factores. En este caso hablemos, por ejemplo, de los factores sociales de la salud, ¿no? Que nos indican que no son nada más que hechos que van a necesitarse, recursos que se van a utilizar, sobre todo en el transcurso de la vida. Cuando las personas están en desarrollo, están creciendo, cuando ya desarrollan alguna actividad específica, cuando tienen momentos de la vida que va pasando por diferentes etapas y hasta el momento del envejecimiento. En esto vamos a tener varios factores. Por ejemplo, el crecer va a depender, un buen desarrollo de los niños, de una buena alimentación. Pero la alimentación va a depender de un buen factor económico. Y el factor económico va a depender de un buen empleo. Si el padre no tiene buen empleo, no va a tener buen factor económico, no va a haber una buena alimentación, va a haber más bien una desnutrición, lo cual va a predisponer a la producción de mayor cantidad de enfermedad, ¿no? En el trabajo igual, una persona que trabaja en un lugar donde se utilizan sustancias contaminantes. Esa persona va a estar también en su salud en relación al manejo, al manipuleo y al trabajo con este tipo de sustancias, ¿no? Y así en cada una de las edades de la vida se van a ver la influencia de factores sociales. El sueldo, habíamos dicho, el empleo, la vivienda, los servicios básicos, que son factores que estarían englobados dentro de estos que se llaman factores sociales de la patología. ¿Alguien se acuerda de Carlos Lalonde? Entre ustedes. Carlos Lalonde. No. Hemos hecho un trabajo con este señor. Ustedes han hecho, no yo. Diré la señorita María del Carmen Chinche. A ver, María del Carmen, ¿está por ahí? No tiene micrófono. Otra persona que tiene micrófono y que se acuerde quién es Carlos Marc Lalonde. Hemos hecho trabajos, me pasaron también por el grupo. Hay trabajos muy bien hechos, algunos que son copia también del documento que les han pasado para hacer el trabajo. Ni así no se acuerdan, creo que se llama Carta de Ottawa.
¿Hicieron ese trabajo? ¿Sí? ¿O no? Ahí citan a un Lalonde. Bien, yo les voy a decir. Carlos Lalonde era hasta no hace mucho ministro de Salud del país de Canadá, ¿no? Y que cuando se desarrolló esa reunión, esa asamblea para ver el tema de la Carta de Ottawa, él fue una de las personas que dirigió y redactó el informe. Se llama Informe Lalonde. Solo que ahora, para temas de trabajos y todas esas cosas, se le ha dado el título de la Carta de Ottawa. Aquí él nos va anotando una serie de requisitos que son parte, ¿no? Son parte del tema de la salud, de la producción de la salud, ¿no? Entonces, Carlos Lalonde fue el ministro de Salud, un biólogo, un médico biólogo que desarrolló la Carta de Ottawa o el informe Lalonde, en base a la cual se cambiaron las actividades del tema de salud. Ya dejó de ser una medicina asistencialista unicausal, que pensaba que solo las enfermedades solo eran producidas por las bacterias, los virus o los parásitos, y dijo él que también había otros factores que coadyuvaban a la enfermedad. Y esos factores los clasificó como factores del medio ambiente. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de las temperaturas extremas. Estas determinan el estado de salud de las personas, ¿no? El estilo de vida. Es una vida sedentaria donde no se hace ejercicios. Se come sobre todo papa, se come sobre todo arroz, ¿no? Entonces, este estilo de vida se va a manifestar por la producción de algunas enfermedades como la diabetes. Entonces, es otro factor. Otro factor es el sistema sanitario. Yo tengo un sistema sanitario que cuando me toca control, no voy, me vienen a buscar. Y ellos saben, y yo también, que en cada revisión que me hacen periódicamente estoy desarrollando o no una patología. Y cuando me descubren en forma temprana, entonces pueden actuar y eliminar la patología también, a veces completamente, ¿no? Pero cuando no hay esto, no hay médicos, no hay ningún sistema de salud, no existe ninguna forma de organización, entonces yo voy a desarrollar también mi vida generalmente predispuesto a contraer cualquier tipo de patología, porque no hay quien haga el control de mi persona, sobre todo en el tema de salud. Es otro de las determinantes. Otro determinante es la biología humana. Aquí sí, biología humana. ¿Ya han llevado semiología? Todavía no. No, están en tercer periodo. Sí. En semiología, que no es nada más que una asignatura que nos sirve para ver la posición, la situación de los órganos, sobre todo para identificar técnicas, para identificar dónde están los órganos y cuál es su funcionamiento, sobre todo, se llama semiología, ¿no? Ahí vamos a ver cuál es el área pericardíaca, dónde está el corazón, dónde están situados los vasos o dónde los podemos ubicar a través del tacto. Vamos a escuchar los ruidos que produce el corazón, los normales y los agregados. Igual en la respiración, vamos a identificar los sonidos normales de la respiración y los sobreagregados como las sibilancias, las crepitantes y todas esas cosas. A eso se llama semiología. Es la asignatura donde vamos a aprender sobre todo a conocer el organismo y sus diferentes partes. Entonces, en este caso, en semiología, cuando hablamos de biología humana, también vamos a clasificar a las personas en longilíneos, brevilíneos y normolíneos.
Los normolíneos son personas normales con una talla promedio, unos 70, unos por ahí, ¿no? Y los brevilíneos son generalmente personas de talla un poco más baja y gorditos. Estos gorditos, o sea, este fenotipo se llama así, son personas tendientes a tener problemas cardíacos, a sufrir problemas del corazón. Ese es un factor biológico. Los longilíneos, esas personas altas y delgadas, tienen tendencia a tener problemas respiratorios. Ese es otro factor, ¿no? Y los normolíneos, aquellas personas normales que tienen un tamaño promedio, entonces también pueden adquirir patologías, pero no con tanta frecuencia como en las anteriores, en los dos fenotipos anteriores que hemos indicado. Ahí entran los factores biológicos, o sea, el aspecto físico de las personas, sobre todo en relación a la producción de patologías. Esta división y este informe que elabora Carlos Lalonde, que ha sido ministro de Canadá, que en este momento es uno de los mejores sistemas mundiales de la salud, ¿no? Tiene mucho adelanto, está muy bien organizado y todo gracias al aporte que ha tenido este médico biólogo, además es epidemiólogo, que se conoce con el nombre de Carlos Lalonde. Por eso es importante, ¿no? Y este es el que ha escrito la Carta de Ottawa, donde se da lineamiento para la nueva actividad de salud y es más importante el tema de la promoción y la prevención. Son dos cosas. ¿Cuáles son las determinantes sociales de la salud? Ya hemos dicho, todos aquellos que se refieren principalmente a aquellas cosas o recursos que necesitamos para un buen desarrollo. En el crecimiento, ya cuando uno está trabajando, cuando ya está mayor. Entonces existen requerimientos que se necesitan. Para crecer, por ejemplo, en el tema social, necesitamos para una buena alimentación que haya un buen ingreso económico y un trabajo estable. Lo contrario va a significar crecer con deficiente nutrición, lo cual va a ser un factor determinante para la producción o reproducción de cualquier enfermedad en este tipo de personas, ¿no? También tenemos factores demográficos. Se refiere principalmente a la distribución de la población, ¿no? A la actitud que tengan las personas, sobre todo en el tema de la salud. Un trabajo de inclusión, un trabajo de contar con toda la población sin ningún tipo de extracción o salida de las personas, ¿no? Nos va a permitir también desarrollar actividades conjuntas que van a ir tendientes a mejorar el nivel de salud de las personas. Lo otro, cuando las agrupaciones personales más bien actúan en forma individual, nos va a dejar expuestos a muchos problemas de salud. Por eso es que también se conocen como factores demográficos, ¿no? También podemos dar algunos ejemplos de factores. Hablamos de los factores físicos del ambiente, por ejemplo, macroambientes, ver qué es lo que está pasando en el tema, en la ecología de nuestro entorno. Si tenemos agua que es sana o es agua contaminada, si los alimentos que estamos consumiendo es una alimentación saludable o es que es un alimento que nos puede provocar más atrás problemas debido al tipo de alimentación monótona, sin ninguna diversidad. Por ejemplo, de comer arroz, no vamos a tener problemas y se convierte en un factor físico de producción de patologías, ¿no? Si nuestro aire está contaminado, si los transportes, si
son en mucha cantidad lo que está provocando de que la gente deje de hacer ejercicios físicos, y además de eso, la presencia de estas movilidades nos provoque ambientes contaminados que van a afectarnos también en el tema de la salud. Ya también vemos en el microambiente, que se refiere al entorno en el cual vivimos, la familia, la vecindad, el barrio, que también, dependiendo del tipo de vida que se desarrolla, se convierten en factores de patología, de producción de patología o de enfermedades. En el tema social, ya hemos dicho, están todos los servicios básicos o recursos que se requieren para un buen desarrollo de las personas. Agua, eliminación de residuos y todas esas cosas. En forma individual, también podemos anotar varios factores como los que tenemos en esta lista: los hábitos dietéticos, el ejercicio físico, o sea, el sedentarismo,